Extraordinario. Bueno, me fui de tema, perdón. Vuelvo a la narrativa sobre el caso argentino. ¿Qué la he hecho? Empezamos, nada más para decir que empezamos, ¿no? Que si no, que en vez de hacer las dos partes que tenía que hacer, no empecé ni siquiera la segunda. Entonces, solo para empezarla. Mi primer punto, yo voy a tratar de hacer algo que es bastante fácil de entender, sobre todo para todos ustedes, que es recorrer las mutaciones de la penalidad en la Argentina durante los últimos 35 años, partiendo de la transición a la democracia hasta ahora. Y para eso voy a dividir mi análisis en momentos históricos. Voy a identificar momentos históricos que yo creo que por una serie de razones tienen un carácter claro y distinto, y voy a tratar de mostrar cómo en esos procesos históricos, en esos momentos históricos específicos adentro de este proceso histórico más general, se produjeron decisiones y acciones en el campo de la penalidad y se produjeron resultados penales. ¿Cómo se produjeron esas decisiones y acciones? ¿Cuáles fueron sus condiciones? ¿Qué resultados produjeron? Entonces aquí es donde ustedes van a poder ver el uso de estos indicadores sobre punitividad que yo anunciaba al principio, que no son solo la tasa de encarcelamiento, sino también otros vinculados a las sentencias condenatorias, pero también una reflexión sobre este rol de la política como correa de transmisión de las mutaciones. ¿Sí? Entonces, 12 menos 10. Yo en 15 minutos, nos vamos 2 y 5, 12 y cuarto, 2 y 10, ¿no? Voy a tratar de hacer el primer momento de estos 6 que yo tenía planeado, que es un momento además que está bien hacerlo primero y podemos quebrar después porque es un momento que tiene mucha especificidad. Ese momento es el momento del retorno a la democracia en la Argentina. Y es muy interesante como momento, aunque lamentablemente no tenemos mucha investigación hecha en América Latina sobre esto, ¿no? No todos, pero muchos de nuestros países han experimentado recientemente retornos a un régimen democrático y no tenemos mucha investigación sobre qué pasó en ese retorno a un régimen democrático con la política penal. No lo sabemos, simplemente. Y eso que no sabemos en la Argentina, tampoco lo sabemos en otros lugares, ¿no? Entonces yo hace unos años, en 2016, publiqué con un colega griego que trabaja en Londres, se llama Leonidas Keliotis, publicamos un número especial de una revista que se llama Punishment and Society sobre Democratization and Punishment, sobre los procesos de democratización y castigo. Y tratamos de construir un diálogo atravesando regiones del mundo. Entonces ahí hay un paper sobre Sudáfrica, un paper sobre Hungría, un paper sobre Serbia, un paper sobre Argentina, un paper sobre Grecia. Todos escenarios que experimentaron procesos de democratización más o menos recientes. Y el interrogante que guiaba ese special issue es, bueno, en un contexto de cambio de un régimen autoritario a un régimen democrático, ¿qué pasa con la política penal? ¿Por qué? Y una de las cosas que descubrimos en ese ejercicio, que es muy limitado, no es un estudio comparativo, fue simplemente un ejercicio de diálogo entre investigadores que trabajábamos temas parecidos en lugares diferentes, fue que pasan cosas muy distintas. Digamos, lo que sí sabemos es que hay trayectorias muy diferentes. Entonces yo les voy a contar aquí en estos primeros 15 minutos la trayectoria en el caso argentino. Sobre Brasil, yo no he encontrado materiales escritos. Tenemos un amigo, colega, Paulo, que espero que produzca efectivamente ese texto, está haciendo su tesis de maestría sobre eso efectivamente en Brasil, y bueno, va a poder llenar un poco el vacío que hoy tenemos, por lo menos hasta donde llega mi conocimiento, para comprender la relación entre la transición a la democracia y penalidad en Brasil, ¿no? Lo que yo les voy a ofrecer es un take sobre esto. En el retorno a la democracia en la Argentina es muy interesante ver, todos ustedes seguramente saben, y como muchos otros casos de transición a la democracia por colapso, como le llamaban los transitólogos, se les suele llamar a los cientistas políticos que se focalizaron en la transición a la democracia, muchas de las transiciones a la democracia en las que los regímenes autoritarios cayeron dramáticamente. En el caso de la Argentina, esa caída está íntimamente ligada a la guerra de Malvinas y al fracaso en la guerra de Malvinas en el año 1982, que genera una transición por colapso, que quiere decir una transición un poco condicionada, donde los actores poderosos del régimen autoritario tienen poca capacidad de generar en la misma transición a la democracia fuertes niveles de condicionamiento formal, ¿no? El ejemplo de transición condicionada por excelencia es el ejemplo de Chile, en América Latina, donde el régimen autoritario logra generar esa transición
imponiendo toda una serie de condiciones, ¿no? Desde los senadores vitalicios, empezando por el mismo expresidente, exdictador Pinochet, en adelante. En la Argentina, como ejemplo de transición por colapso, y como en buena parte de los ejemplos de transición por colapso, la transición a la democracia estuvo marcada por un fuerte nivel de inestabilidad en cuanto a las posibilidades de mantener el régimen político democrático. El tópico que en la Argentina fue llamado el problema de la consolidación de la democracia. O sea, cómo en una historia turbulenta, como la historia del siglo XX en la Argentina, donde durante 50 años hubo 26 años de gobiernos dictatoriales, donde hubo 6 golpes de Estado, ¿cómo es posible construir en un país como ese un régimen democrático que se estabilice y persista a lo largo del tiempo? El problema de la consolidación de la democracia fue un problema crucial. Estuvo íntimamente ligado a la amenaza de golpe de Estado. En la Argentina hubo 2 sublevaciones militares desde 1983, en donde empieza el primer gobierno democrático, hasta 1989. La sublevación de 1985 y la sublevación de 1987. 2 sublevaciones que amenazaron claramente con producir un golpe de Estado en la Argentina e interrumpir el tránsito hacia un régimen democrático. Es lo que comúnmente llamamos también en la Argentina la cuestión militar o la cuestión de la consolidación de la democracia. Pero también los años 80 en la Argentina estuvieron marcados, como toda América Latina, por eso esa calificación típica de los organismos internacionales de la década de 1980 como la década perdida, estuvo marcada por terribles problemas económicos que culminan en el fracaso económico en la Argentina del primer gobierno democrático, que es la primera gran crisis económica de la transición a la democracia, la crisis de 1989, que es una crisis de hiperinflación, como muchas otras crisis económicas que atravesaron los países de América Latina durante la década del 80. Luego de varios tentativos por parte del primer gobierno democrático de adoptar recetas de política económica heterodoxas. ¿Heterodoxas con respecto a qué? Al consenso de Washington. A eso que ya en la década del 80 aparece como la plasmación más clara en el mundo de las relaciones internacionales de los principios neoliberales para una política económica y social. De frente al consenso de Washington, el primer gobierno democrático en la Argentina produce una serie de iniciativas de intervención, de fuerte intervención económica del Estado en la economía, todas las cuales terminan fracasando, desde el control de precios hasta el control del mercado cambiario, pasando por el mantenimiento y la desactivación de cualquier tentativo de privatización del Estado. Durante los años 80 en la Argentina, el Estado argentino persiste siendo un Estado para América Latina extraordinariamente vasto. Un Estado que no solo produce petróleo y carbón, sino que también fabrica barcos mercantes, produce vagones de ferrocarriles y administra la compañía de teléfonos. Un Estado grande, vasto. En ese escenario es muy interesante ver cómo el delito no fue un problema político en la Argentina de la transición a la democracia. La agenda pública y política en la Argentina estuvo signada por otros problemas. La cuestión económica, la cuestión militar o la cuestión de la consolidación de la democracia. Si hiciéramos el ejercicio que hace David Garland en su libro y vamos a mirar lo que pasó con las estadísticas oficiales de la criminalidad durante la década del 80 en la Argentina, nos podría sorprender que la década de los 80 en la Argentina es una década de altísimo volumen de crecimiento del delito registrado. Los homicidios dolosos en el país crecieron un 85% entre 1983 y 1989. O sea, en solo 6 años. Que es una cifra completa y absolutamente extraordinaria. El delito en general registrado creció un 70%. Entonces ahí tenemos un interesante ejemplo de un fuerte crecimiento del delito registrado sin que se transforme el delito en un tema central del debate público y político. Está bien que en un escenario que Garland no podría calificar de tardomoderno, pero un escenario en el cual puede coexistir aumentos de la criminalidad registrado oficialmente con inexistencia de centralidad del delito en el debate político. En este escenario se lanzan toda una serie de iniciativas penales, especialmente a partir del primer año de la transición a la democracia. Algunas son iniciativas de carácter simbólico, por ejemplo, abolir la pena de muerte. La dictadura en 1976 había restablecido la pena de muerte en los textos legales. En 1984 se produce la abolición de la misma. Esa es una iniciativa de carácter simbólico porque la dictadura no mató a nadie legalmente. Mató a muchísima gente ilegalmente, pero nunca hizo un proceso penal a nadie imponiendo la pena de muerte. Hay otras reformas de carácter simbólico, por ejemplo la adhesión a la Convención Americana de Derechos Humanos y todas las reglas del derecho internacional de derechos humanos en materia de protección de imputados y condenados.
Hay, sin embargo, también algunas de estas iniciativas penales que no son de carácter simbólico, sino que tienen un impacto práctico. Un ejemplo es la reconsideración de la definición de reincidencia en los textos legales. Lo que hace la reforma de 1984 es angostar las posibilidades de calificar a alguien como reincidente. ¿Cómo? Restringiendo el periodo de tiempo que se puede considerar para que alguien sea considerado como reincidente, en términos de que en ese periodo de tiempo debería haber un antecedente condenatorio, primero. Y segundo, considerando que ese antecedente condenatorio tiene que ser firme. Tiene que ser una sentencia que se encuentre firme y no sometida a una apelación. Con estos dos vehículos, que parecen muy mínimos en términos de reforma legal, sin embargo, se restringía severamente la posibilidad de calificar a un sentenciado como reincidente. Y en el Código Penal Argentino de 1921, esto tiene mucho impacto. ¿Por qué tiene mucho impacto? Porque la reincidencia cumple un rol muy importante en el agravamiento de la pena, y además porque los reincidentes no pueden ser liberados condicionalmente. Entonces, ese elemento juega un rol medular. Otro ejemplo de una decisión de cambio legal muy interesante es la expansión del uso de la ejecución condicional. Existe ejecución condicional también en Brasil, ¿no? Entonces, lo que pasó fue que hasta 1983 las sentencias de ejecución condicional eran solo las sentencias de pena privativa de la libertad hasta 2 años. A partir de 1984 eso pasó a ser las sentencias de hasta 3 años. Entonces uno dice de vuelta, bueno, algo muy menor. Sí, pero sin embargo en la escala de penas del Código Penal de 1921 hay numerosos delitos que entran en la ejecución condicional como consecuencia de ese cambio que antes estaban fuera. Y por último, el ejemplo más importante para mí es la ley de cuasi amnistía de 1984. En plena transición a la democracia en la Argentina se da un debate muy importante, que es en qué medida es legítimo que haya personas privadas de su libertad en las prisiones argentinas que han sido condenadas por un régimen ilegítimo como el de la dictadura. Ni hablar cuando esas personas han sido condenadas por delitos que la misma dictadura calificaba legalmente de delitos políticos. Ese debate sobre la legitimidad de la detención de los delincuentes calificados como políticos generó un gran debate político en 1984 en Argentina. Entonces ahí lo que se barajaba era la posibilidad de una amnistía a los presos políticos, que es algo que en la Argentina pasó varias veces a lo largo de la historia del convulsionado siglo XX, por tanto era algo parte de la tradición. La decisión que toma el Poder Legislativo es un poco distinta. Se sanciona una ley que dice, en la exposición de motivos dice explícitamente, estar privado de la libertad por un gobierno dictatorial es ilegítimo. Entonces esto es muy importante como afirmación política, si se quiere, de carácter simbólico. A partir de eso se dice, cada día en prisión que un condenado por un delito político haya pasado durante la dictadura militar, es decir, entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, cada día vale 3 días de ejecución de la condena. Y cada día, y esto es muy importante, cada día de prisión de un preso no declarado delincuente político, sino un preso común, vale 2 días. Esto generó un impacto dramático en términos de reducción del volumen de presos. Por eso es una cuasi amnistía, no funciona como una amnistía en sentido pleno, pero funcionó como una cuasi amnistía y produjo una liberación de presos extraordinariamente relevante en 1984. Estas iniciativas penales fueron parte de una política penal que yo calificaría rápidamente como elitista, conducida por expertos y formalistas. Es decir, un modo de elaboración de la política penal que está en manos, en primer lugar, de un conjunto bastante pequeño de personas. ¿Quiénes son esas personas? Magistrados, fiscales, jueces fiscales, políticos profesionales, académicos del mundo del derecho, de facultades de derecho, de las facultades de derecho más prestigiosas del país, juristas de derecho penal, juristas de derecho procesal penal, que forman una red de intercambios que está construida en torno a espacios formales y espacios informales, pero siempre espacios secretos o reservados, en donde esta red se encuentra y dialoga sobre qué hay que hacer con la política penal. Estos encuentros eran muy frecuentes en los primeros años de la transición a la democracia y de hecho el primer gobierno democrático creó ámbitos formales de esos encuentros como una comisión de reforma de la Administración de Justicia Penal en la Secretaría de Justicia, como una comisión al interior de lo que se llamó el Consejo para la Consolidación de la Democracia, dedicado a revisar las bases del derecho penal para construir un derecho penal democrático, etc. En esta red de intercambios tiene una centralidad fuerte el saber jurídico. El saber jurídico como se lo entendía en la Argentina en los años 80 y como se lo sigue entendiendo en gran medida hoy. ¿Qué hacen
los juristas de derecho penal? Son expertos en lo que debe ser, ¿no? Son los expertos en la ley, trabajan sobre la ley, de lege lata, de lege ferenda. Son expertos sobre lo que la ley dice, por tanto sobre lo que debe ser, porque la ley dice lo que debe ser. Y es más, son expertos sobre lo que la ley debería decir, que es como un deber ser al cuadrado, ¿no? Es el deber ser del deber ser. Entonces son expertos en principios y reglas. Construyen un saber sobre el deber ser. Ese experto es el escuchado en esta red. Es la especie de oráculo de la red. Los políticos escuchan a ese experto. Ese experto puede ser un magistrado o un profesor. En la Argentina de los años 80, como en la Argentina de hoy, por lo general son las mismas personas, ¿no? Que son magistrados y profesores. Por tanto, estos expertos dicen, ¿cómo hacemos política penal? ¿Cómo modificamos la penalidad? Hacemos leyes. Las leyes modifican la penalidad. La ley es el instrumento central de la política penal. Hay que reformar la ley para reformar la penalidad. Por eso, todas las iniciativas a las que hice referencia anteriormente son iniciativas legales. Son iniciativas de cambio legal, porque la ley es el instrumento por excelencia de la producción de la penalidad. Este tipo de esquema de formulación de la política penal es elitista y hay muchos colegas que yo he entrevistado, colegas, amigos incluso, que he entrevistado que participaron activamente en este momento histórico en la Argentina en la elaboración de la política penal, que cuando me han escuchado hablar de este tema, yo uso la palabra elitista, se enojan, ¿no? Dicen, nos estás cocinando con esa palabra elitista. Nosotros somos gente muy democrática, ¿no? Entonces yo le digo, sí, eso no hay ninguna duda de que vos sos una persona muy democrática, pero el modo de funcionamiento es un modo elitista. Son dos cosas distintas. Vos podés ser todo lo democrático que quieras, pero el modo de funcionar era un modo a espaldas de las principales estructuras institucionales del régimen democrático. Los debates no se producían en un espacio democrático, se producían en espacios reservados, incluso secretos, y además muchos de esos debates, como ellos mismos me lo han reconocido muchísimas veces en esas entrevistas, eran informales. No eran la comisión formada por el Poder Ejecutivo para discutir cómo reformar la justicia penal, sino que eran el club de golf, eran el bar de la sala de profesores de la Facultad de Derecho, un lugar muy importante donde los juristas se encontraban y se encuentran y discuten cosas sobre qué hay que hacer con el derecho. Es un tipo de formato de elaboración de la política penal conducido por los expertos y formalistas que le da amplia autonomía a las instituciones penales. Me encantaría hablar un montón más sobre esto, pero no lo voy a hacer, no se preocupen. Pero es un tipo de elaboración de la política penal que le deja mucho espacio de autonomía a las instituciones encargadas de aplicar la ley penal, las instituciones policiales, las instituciones de la justicia penal, las instituciones penitenciarias. Porque su focalización está en crear la ley, y luego la ley la tienen que aplicar unos seres humanos de carne y hueso. ¿Quiénes eran esos seres humanos de carne y hueso en el inicio de la transición a la democracia en la Argentina? Bueno, eran los policías, los guardias cárceles, los jueces, los fiscales de la dictadura militar. No eran otros, no eran unos marcianos que habían llegado cuando empezó la transición a la democracia, sino que eran actores que habían hecho sus carreras profesionales al interior del régimen dictatorial, y muchos de ellos habían participado activamente en los crímenes del Estado en forma sistemática. Esto planteaba severos dilemas para un modelo de reforma de la penalidad que transita por el terreno de la ley. En las instituciones policiales y en las instituciones penitenciarias, durante la experiencia del primer gobierno democrático en la Argentina, no hubo ningún intento de reforma de esas instituciones de ninguna índole. Sí ocurrió en el plano de la administración de justicia penal. También me gustaría hablar horas de esto, pero me voy a vengar porque voy a hablar mañana, lo voy a usar como ejemplo mañana. Pero hubo un tentativo de reforma de la justicia penal en la Argentina en 1986, 87, 88, muy importante, que fue tal vez el primer tentativo de acabar con una justicia que se consideraba inquisitorial. Crear una nueva justicia que respetara los derechos y las garantías de las personas, que respetara los principios del Estado de Derecho, y que además fuera una justicia que funcionara de acuerdo a un modelo acusatorio. Voy a volver sobre eso mañana. Ese tentativo fue muy sostenido por el mismo gobierno federal de Argentina, que invirtió mucha energía política en la elaboración de un nuevo proyecto de Código Penal, Procesal Penal de la Nación, una nueva ley de administración de la justicia penal de la Nación, que sin embargo fracasaron legislativamente. En el contexto de crisis de la primera alianza gubernamental, fue perdiendo fuerza esa alianza en el Parlamento, y el proyecto, un proyecto muy interesante, con muchísimas aristas muy interesantes, fracasa,
y se pierde una votación clave en el Senado en 1988 y se clausura el proceso de reforma de ese modo. Pero más allá de ese tentativo, también el primer gobierno federal instaló un debate en el inicio de la transición a la democracia, que es ¿qué hacemos con los jueces de la dictadura? ¿No podemos tener un país democrático con jueces de dictadura? Con jueces que usaban durante 8 años de su vida el estatuto de reorganización del proceso de reorganización nacional, un instrumento jurídico producido por, jurídico entre comillas, producido por la dictadura y colocado por encima de la Constitución Nacional. ¿Podemos trabajar con jueces que juraron por ese estatuto? Porque la dictadura les hizo jurar a todos los jueces y a los fiscales por ese estatuto. Entonces había dos posiciones en el elenco gubernamental en ese momento, una posición más radical, hay que echar a todos los jueces y a todos los fiscales, y hay que crear un nuevo poder judicial, con juzgados democráticos, que no hayan jurado por el estatuto del proceso de organización nacional. Volviendo a esa referencia que hice antes al special issue que hicimos en la revista Punishment and Society en 2016, esa fue la solución en el caso de Serbia. Muy interesante, es uno de los pocos ejemplos de transición a la democracia en donde una transición también por colapso, luego de una guerra civil sanguinaria, pero que genera una decisión que es licenciemos a todo el Poder Judicial, ¿no? Reconstruyamos el Poder Judicial de la base. Claro, en un contexto de devastación luego de una guerra civil, de destrucción de los aparatos del Estado, un contexto muy particular. Entonces, en la Argentina esa posición fracasa y triunfa la posición más moderada. Entonces se renuevan los escalones superiores de la Administración de Justicia Penal, tanto a nivel estadual como a nivel provincial. La confianza de algunos de los miembros más ingenuos, diría yo, de esta alianza gubernamental, pero que era gente muy honesta y que creía en eso, era que estos nuevos jueces iban a sentar bases jurisprudenciales democráticas y por el efecto de la fijación de jurisprudencia de los tribunales superiores, eso iba a alentar un cambio en la jurisprudencia. Y de hecho, hay un caso en donde eso ocurrió, un tema donde eso ocurrió, que es un tema no menor simbólicamente, incluso materialmente en la Argentina del inicio de la transición a la democracia, que es la tenencia para el consumo de drogas ilegales. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la democracia en Argentina, en 1986, dicta una decisión descriminalizando, de hecho, por declararlo inconstitucional, la tenencia de drogas ilegales para el consumo personal. El caso Basterrica. Este caso es muy importante porque marca, de algún modo, para el elenco gubernamental que había auspiciado esa estrategia, marca un ejemplo de un cambio jurisprudencial en un sentido democratizador. Pero sin embargo, ese tipo de cambio no ocurre en la interpretación de la ley penal a lo largo y a lo ancho del derecho penal, en todos los tribunales de primera instancia, y las instituciones penitenciarias y policiales se mantienen completamente intocadas, tanto su personal como su normativa, como su modo de funcionamiento, sus instituciones educativas o de formación. Entonces, en líneas generales, cuando miramos este primer momento de la transición a la democracia, que ya no estoy cumpliendo mi promesa de terminar 2 1/4, lo que encontramos es una política penal moderada, que busca moderar los niveles de punitividad, donde se habla el lenguaje de los derechos humanos, el lenguaje del Estado de Derecho. Este tipo de política penal, a mi juicio, surgió de una serie de condiciones. No voy a explicarlas, solo las voy a leer. Y después, cuando volvamos a la tarde, en todo caso, lo rescatamos. Que son 4. En primer lugar, el bajo nivel de politización de la cuestión criminal. Y la centralidad en el debate público y político de las promesas de la democratización y los antagonismos sociales que producían. En la Argentina, desde el inicio de la transición a la democracia, la gente no habla sobre el delito. Habla poco sobre el delito. Cuando habla del delito, habla del delito del Estado. Habla de las torturas, de las desapariciones, de los homicidios, de los robos de bebé, producidos por los funcionarios del Estado durante la dictadura. No habla del delito común. El delito común no está en el centro de la escena. Pero además, en la escena está marcada por otros antagonismos que generan fervientes reacciones sociales, ¿no? Hay una frase muy importante del presidente Alfonsín, que es el primer presidente de la democracia en la Argentina, que dice: con la democracia se come, se educa y se vive. Bueno, el problema central era que con la democracia no se comía. Digamos, que hubiera sido lindo que eso fuera así, pero la democracia no se come. Entonces, las personas que caían en condiciones de pobreza sistemáticamente en el medio de la crisis económica veían en la democracia una promesa incumplida. Si la promesa de la democracia era que con la democracia se come, bueno, con la democracia no se come. De hecho, tenemos problemas para comer 2 veces al día. En ese escenario,
digámoslo así, las promesas de la democracia generan alto nivel de antagonismo social, de lucha social y política. Son años de muchísima movilización social y política, algo que en realidad es bastante frecuente en todos los procesos de transición a la democracia. Momentos de mucha efervescencia social y política. Un segundo elemento para mí es la tradición elitista y formalista de elaboración de la política penal. Este modo de elaboración de la política penal que yo describí muy sucintamente y rápidamente porque ya me pasé del tiempo, es un modo de elaboración de la política penal que no es nuevo, no se inventó acá, sino que es el modo en el cual se elabora la política penal desde el siglo XIX en la Argentina. Elitista, conducido por expertos, guiado por el lenguaje del derecho, que le da amplio nivel de autonomía a las instituciones penales y que cree que la ley cambia el mundo, ¿no? Un modelo que, para usar la expresión de un gran amigo y colega que es Dario Melosi, es el modelo del jurista ingenuo, ¿no? Ese modelo que digamos, piensa que cambiamos la ley, cambiamos el mundo. Se olvida de aquella frase de Marx de que el derecho, al fin de cuentas, sin actuación social, es un montón de papel. Entonces, esa tradición es vieja en la Argentina, no es nueva. Tiene una tradición muy afín a los regímenes dictatoriales. Aunque esto les moleste a mis amigos, algunos muy queridos que participaron activamente del network de producción de esa política penal a principios de los 80, es una tradición afín a un régimen dictatorial. Espacios secretos, reservados, gente muy privilegiada económica y socialmente que dice qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, escribe los textos legales, van al Parlamento, nadie los debate, se sancionan por mayoría porque ya hay acuerdos políticos previos para sancionarlo. No es muy democrático, que digamos. El pueblo, los ciudadanos, no participan demasiado en esa toma de decisión. Tercer elemento, clave, voy a volver sobre esto, el peso político y cultural de los delitos del Estado durante la última dictadura. La difusión de una actitud contra el exceso de las autoridades estatales. La transición a la democracia en la Argentina está marcada por el tema de los crímenes del Estado. En la Argentina, como muchos de ustedes saben, hubo un proceso de juzgamiento y castigo de esos crímenes del Estado entre el año 1983 y 1986. En 1985 se produjeron las primeras sentencias condenatorias de los jerarcas de la dictadura en la Argentina, que fueron todas condenas a pena perpetua. Se los acusó de delitos atroces. Y a partir de ahí se empezó la persecución de personas que participaron en esos delitos atroces en distintos rangos del Estado. Esa persecución genera las dos grandes sublevaciones militares, la del 85 y el 87, que son dos sublevaciones que no producen golpe de Estado, pero logran grandes concesiones del sistema político en torno a esta persecución. Una es la ley llamada de obediencia debida, en el año 1985, y la otra es la llamada ley de punto final, cuyo nombre lo dice todo, que terminan de clausurar el proceso de persecución y castigo de los crímenes del Estado. Entonces, hacia 1987 en la Argentina hay un grupito de jerarcas encarcelados, genocidas que están presos, pero luego hay un montón de gente que participó activamente en el genocidio, que no solamente no está presa, sino que sigue siendo funcionaria del Estado, especialmente en las Fuerzas Armadas. Pero no son las Fuerzas Armadas, también en el Poder Judicial, y también en las fuerzas policiales, y también en las fuerzas penitenciarias. Sin embargo, el peso político y cultural de los crímenes del Estado, de los crímenes del Estado en los primeros años de la transición a la democracia, hace que sea difícil hablar un lenguaje de mano dura. Por eso a mí me parece fascinante la comparación con Brasil. En Brasil se sanciona la ley de los crímenes hediondos en 1990. Es una ley que ya marca el inicio de un lenguaje de la mano dura, ¿no? A pocos años del inicio de la transición a la democracia. ¿Qué es lo que hizo posible que emergiera un lenguaje de la mano dura en Brasil? Porque en la Argentina en estos años es muy difícil que alguien hable de la mano dura, porque cuando vos abrís los diarios y te cuentan torturas, desapariciones, homicidios producidos por el Estado todos los días, cuando hay noticias todos los días y la conciencia pública sobre esas atrocidades está presente todos los días, es difícil decir, quiero que el Estado sea duro con las personas que cometen delitos. Porque el Estado es sospechado, el Estado es una fuente de atrocidad. Entonces, ¿cómo le voy a reclamar al Estado ser más duro con las personas que cometen? La cuarta condición es el programa político del primer gobierno democrático, que es un programa, digámoslo así, que recupera el lenguaje de los derechos humanos, el Estado de Derecho y demás. No voy a contar esto, así nos podemos ir, pero aquí en esta filmina hay toda una serie de indicadores que son los que están disponibles sobre la década del 80, que lo que dicen todos esos indicadores es lo mismo.
la punitividad en los primeros años de la transición a la democracia en la Argentina descendió o se mantuvo en niveles estables. Es decir, la década del 80 es una década de contención de los niveles de punitividad. No tengo datos de tasa de encarcelamiento a nivel del país, porque no tenemos información oficial sobre todas las jurisdicciones. Argentina es un estado federal, hay 24 sistemas penitenciarios. Pero la provincia de Buenos Aires, que sería nuestro estado de Sao Paulo, salvando toda la distancia, digamos, en términos de millones de habitantes y también de cientos de miles de presos, pero es el estado que más encarcela en la Argentina. Hoy es un estado que encarcela algo así como 260 presos cada 100.000 habitantes, que es muy importante como tasa de encarcelamiento. Entre 1983 y 1984 experimenta el encarcelamiento una fuerte caída, ¿no? Y en 1989 la tasa de encarcelamiento es la misma que en 1983, en el último año de la dictadura, que son 66 presos cada 100.000 habitantes. Si recordamos un poco los datos con los que empezábamos hoy, es una tasa de encarcelamiento Noruega. Entonces el primer momento de la transición a la democracia en la Argentina está marcado por la contención de la punitividad o incluso por su descenso. Porque cuando miramos los indicadores de sentencias condenatorias, que no tengo el tiempo, ustedes seguramente ya no tienen ganas de escuchar, pero digamos, en todos esos indicadores hay descensos significativos. Hay menos sentencias condenatorias, hay más sentencias condenatorias a penas de ejecución condicional, hay menos sentencias de privación de la libertad y hay más sentencias de privación de la libertad de menor duración. Los 4 indicadores que yo puedo reconstruir, todos muestran un cambio en un sentido coincidente. Entonces parece haber pocas dudas de que la transición a la democracia inicialmente en la Argentina significó baja en los niveles de punitividad o contención de los niveles de punitividad. Este es mi primer momento. Tengo que recorrer otros 5. Los voy a tratar de hacer más velozmente, para que lo podamos hacer durante todo el día de hoy, sin lugar a dudas, y al menos presentar hacia el final el inicio de la parte comparativa, la que vamos a seguir trabajando mañana. Si alguien se queda con alguna pregunta ahora, como son las 24, ya es todo un exceso, podemos volver a las 7 y empezar con alguna pregunta si alguien quiere. ¿Me parece bien? Porque son 2:30. Habíamos dicho 12, teníamos que terminar. Puede ser que ahí empezamos, digamos, dejamos preguntas para mañana para poder presentarle esa pregunta. Sí, para terminar sí o sí esto. Tenemos que terminar sí o sí esto. ¿Te parece bien? Vale. Nos vamos a... ¿Quieres grabar? Claro. Pessoal, como eu exerço a sociedade do controle aqui, não esqueçam de assinar a lista, porque senão depois, se vocês tiverem que pedir certificado, eu não vou conseguir emitir o certificado pela escola. E aí não tem teoria rei aqui, é nothing works mesmo, não dá nem pra pedir, não rola, tá bom? A lista fica todo o começo do curso, ela fica lá fora, tá bom? E à noite e tem de manhã e à noite a lista. É isso, valeu.